Bienvenidos a todos los que están aquí presentes en la sala de Antropoceno, en este encuentro número 39 de esta segunda temporada, ya cerrando el segundo ciclo, para hablar de la agroindustria y la política con el caso de Brasil y comentar por casa cómo andamos. Tenemos de invitado un lujo a Manuel Chiappe, que es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Católica Argentina, que ha realizado un posgrado de responsabilidad social corporativa en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. También trabajó como ejecutivo de compañías multinacionales en diferentes rubros productivos tales como petróleo, minería, agropecuario e industria. Y actualmente es productor agropecuario en el sur de Entre Ríos y director general de la Fundación Barbechando, una fundación que es una organización civil iniciada en el año 2008 que se dedica a incidir en políticas públicas para la agroindustria en el Congreso Nacional. Es una organización apartidaria y con foco en el bien común para el desarrollo de nuestro país. Con nosotros Manuel, bienvenido, la sala atenta a escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Javier, muchísimas gracias por la presentación. Y ahora voy a compartirles una breve presentación del estudio que hemos hecho en Barbechando del caso de Brasil, para ver cómo lo están haciendo ellos y qué aprendizajes podemos tomar desde acá. Tal vez no tenga todas las respuestas a las preguntas que surjan al final de la reunión, pero si no, tomaremos nota y las respondemos después con mucho gusto. Así que voy a empezar para hacer la presentación más amena, mostrándoles una presentación. Les recuerdo que estamos con Manuel Chiappe, presidente de Barbechando, evento número 39 de esta segunda temporada. Y ahí está empezando a compartir su pantalla Manuel, se ve perfecto. Ahí está en pantalla completa, sí. Está y se ven las miniaturas al costado, si querés puedes maximizarla. Y si no lo dejas así, y no importa. Ahí abajo, ese mismo tendría que empezar a abrir. ¿Estamos? Todavía no, pero bueno. Podés comenzar si no así. A ver. Si no, dejo de compartir y empiezo a... Sí. De vuelta. A ver si se nos... Agradecemos mucho la presencia de los que están aquí en la sala Antropoceno. Y para aquellos que lo estén viendo en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Ahí está, perfecto, sí. Manuel, dale. Bien, vamos a arrancar. Primero vamos a ir a algo más descontracturado. Esta es una foto aérea de Brasilia, ¿no? Que es la ciudad, digamos, donde está todo el órgano político de Brasil, que es una ciudad que tiene forma de avión, ¿no? Si la miramos, cuando fue diseñada ya por los años 50 más o menos, un poquito más adelante, fue un diseño moderno con forma de avión o de pájaro, algunos le dicen. Y si pensamos dónde está la parte más importante de un avión, algunos dirán que son las turbinas, los motores, pero está en la punta, ¿no? en la cabina del avión, en la nariz del avión, donde está el instrumental. Y cuando estudiamos este avión de Brasilia y le hacemos zoom a esa cabina, tenemos el Poder Legislativo, el Congreso brasilero, que tiene esa forma de taza, una taza para arriba, que es la Cámara de Diputados, una taza para abajo, que es la Cámara de Senadores. Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, donde está el órgano máximo en temas judiciales, y está obviamente el Plan Alto, que es el Poder Ejecutivo, donde está el presidente trabajando, y ahí abajo, en ese orden así bien simétrico, es donde están todos los ministerios que conforman el gobierno de Brasil. Esto es Brasilia es una ciudad muy linda, si alguno no la ha conocido y le gusta la arquitectura, pero creo que desde el diseño de la ciudad ya se estaba pensando en
un equilibrio en los tres poderes y una preponderancia en los tres poderes para administrar el país. Cuando hablamos de agro y política en Brasil, vemos que hay un origen, obviamente, en lo que es agricultura, la parte agropecuaria en Brasil es muy fuerte, y lo que es el Congreso de Brasilia, y ellos decidieron formar un matrimonio, ¿no? Hay matrimonios, hoy que estamos en una época más moderna, matrimonios igualitarios, matrimonios por conveniencia, matrimonios y de todo tipo, pero el agro y la política en Brasil decidieron empezar a trabajar en conjunto hace un par de años, ¿no? Este matrimonio se formó de una manera con el novio y la novia, ¿no? Por un lado está el IPA, que es el Instituto Pensar Agropecuaria, que se inicia ya por mediados de los 2000, donde dos asociaciones de productores, que es Abrapa y Aprosoya, como dicen ellos. Abrapa es la Asociación de Productores de Algodón y Aprosoya la de Productores de Soja. Decidieron empezar a juntar fuerzas y hacer un seguimiento de lo que pasaba en el Congreso de la Nación. Empezaron a dar a conocer lo que es el agro al Congreso, a empezar a coordinar los esfuerzos de estas dos instituciones que son principalmente de productores, y el foco inicialmente fue trabajar en algunos temas puntuales, propiedad privada, código florestal, como le llaman ellos, que sería similar a una ley de bosques nuestra, el tema de los defensivos agrícolas. Fueron los temas que empezaron a trabajar a través de este Instituto Pensar Agropecuaria, que al origen de todo esto, en los años 2000, era algo muy rudimentario. Por el otro lado está el Frente Parlamentario Agropecuario, que es básicamente un frente temático de legisladores, de diputados y de senadores que empezaron a trabajar en conjunto. Brasil tiene varios frentes temáticos que están los evangélicos, los que defienden a los sindicatos, los que están más preocupados por la seguridad dentro del país, y está el Frente Parlamentario Agropecuario, que es el principal frente parlamentario que tiene el Congreso de Brasil. Este frente se formalizó en 1995 y empezaron a trabajar con foco en la Comisión de Agricultura y con algunos temas de propiedad privada. Después, obviamente, eso se fue expandiendo, pero esto es como una forma de graficar este matrimonio que comenzó a principios de los 2000, en el caso del IPA, y a fines de los 80, en el caso del Frente Parlamentario. Vamos a ir un poquito más en detalle a cómo está hoy esas dos partes del matrimonio. Por un lado, el Instituto Pensar Agropecuaria hoy está compuesto por 48 instituciones. Ahí se ve a la derecha algunos de los logos de las distintas instituciones. Básicamente son las 48 instituciones más importantes del agro brasilero. Hay como 300, pero las principales están metidas en este frente, en este Instituto Pensar Agropecuaria. Están los productores de lácteos, los de tabaco, los de caña de azúcar, los pesqueros, los de citrus. También están, obviamente, los maiceros, los de soja, y la CNA, que es como la Confederación Nacional Agropecuaria, que es como la gremial más importante que tiene el Brasil. Ellos trabajan en conjunto, de manera coordinada, con una estructura que se ve ahí a la izquierda, un organigrama bastante formal, con una asamblea, con un consejo de administración, con una estructura ejecutiva a cargo de un director general y distintas áreas temáticas de trabajo. Lo que hace cada institución es poner al mejor técnico que tienen a trabajar en la comisión temática, y a uno o dos de los líderes principales de cada institución está liderando esas comisiones temáticas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la parte laboral, la parte de política agrícola, la parte de seguridad, la parte ambiental, agricultura familiar. Todas esas comisiones temáticas son las que funcionan como un tanque de pensamiento en el Instituto Pensar Agropecuario. Está principalmente formado por instituciones que representan al agro, o como le dicen en Brasil, al agronegocio brasileño. Esta es una parte de la media naranja, y cuando vamos a la otra media naranja aparece el Frente Parlamentar da Agropecuaria, o el Frente Parlamentario Agropecuario,
donde también con una estructura bastante robusta representa los intereses del agro en el Congreso brasilero. El lema del Frente Parlamentario es: si es bueno para el agro, es bueno para Brasil. Y con ese leitmotiv ellos trabajan de la mano con el Instituto Pensar Agropecuaria, que lo vamos a ver en la próxima filmina, de manera muy articulada. Para que se den una idea de los 513 diputados que hay en el Congreso brasilero, 241, casi un poquito más que casi la mitad, forman parte del Frente Parlamentario Agropecuario, y de los 81 del Senado, 81 senadores, 39 están siendo parte de este Frente Parlamentario que está formalizado en el Congreso y cuenta con un estatuto, con un reglamento de trabajo y con una actividad bastante coordinada de trabajo durante todas las semanas. Es importante que esta es una organización suprapartidaria, con lo cual dentro de esos 280 legisladores hay desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero de vuelta, todos pensando que si están defendiendo al agro, están defendiendo a Brasil y es bueno para Brasil. ¿Cómo funciona este mecanismo de defensa de intereses y de trabajo en pos del desarrollo de Brasil? Básicamente las instituciones que mencionábamos antes, esas 48 instituciones, trabajan con posicionamientos técnicos, con demandas, con información que son digeridas o trabajadas en este tanque de pensamiento que es el Instituto Pensar Agropecuaria, y ellos después articulan con el Frente Parlamentario Agropecuario. Eso se da en reuniones semanales que ellos tienen en una oficina formal que tienen, digamos, donde trabaja el IPA y el FPA, para generar estos posicionamientos técnicos, esta información, interactuar, escuchar las demandas, pero siempre se hace de una manera coordinada entre las instituciones. Después, el Frente Parlamentario, el Instituto Pensar Agropecuaria y las mismas instituciones que forman parte de este tanque de pensamiento trabajan incidiendo en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Principalmente la mayor actividad se da en el Ejecutivo y en el Legislativo, con preponderancia del Legislativo. Recordemos que el Legislativo es donde se definen las políticas públicas que rigen cualquier país con una mirada de largo plazo, y donde están representados obviamente todos los intereses de las provincias, o en este caso en Brasil de los estados. Ese trabajo se da de manera coordinada, habiendo intercambios de información, posicionamientos técnicos, proyectos de ley, y de esta manera actúan las instituciones del agro, el Instituto Pensar Agropecuario, este tanque de pensamiento, y el Frente Parlamentario Agropecuario. ¿Cuál es la receta para que el IPA y el FPA funcionen? Primero hay una visión, ¿no? Hay una visión común de desarrollar el agro brasilero, de posicionar al país como uno de los principales o el principal productor de proteína animal y vegetal, y últimamente también de biocombustibles del mundo. Trabajar de manera coordinada es importante. Ellos, la principal desafío que hay es administrar los egos y las pasiones que tienen entre todas estas instituciones tan diversas. Recordemos que están los productores de papa, que en Brasil no son una institución muy fuerte, muy grande, y están los productores de soja, sentados en la misma mesa. Lo otro es, los egos están guardados en un cajón. Todos saben que están ahí por el bien del país, por el bien de Brasil y por el bien del agro y el desarrollo del país. Y después trabajan con ideas, con propuestas, con estudios técnicos. Como les había comentado antes, el mejor técnico o los mejores técnicos de cada institución están puestos a disposición de este instituto para ver temas específicos de hidrovía, de temas ambientales, temas de semillas, de agricultura o de ganadería, o lo que toquen en su momento, o el tema que se esté tratando en el Congreso. Y el otro tema interesante es el tema del financiamiento. El Instituto Pensar Agropecuaria se financia con aportes iguales de las distintas, de las 48 instituciones, que hace que tener un presupuesto mensual de
$150.000, lo cual les permite a ellos tener casi 40 técnicos de planta permanente, entre ejecutivos y la planta más técnica, trabajando en este mecanismo que mostrábamos antes para poder incidir en las políticas públicas para el desarrollo del Brasil. Esta es una foto que la tomé de una charla previa de Antropoceno, que la hizo un amigo, que es Héctor Huergo. Él habló la charla de él era ni una gota de agua dulce al mar, si no me equivoco. Correcto. Y Héctor planteaba el ejemplo de la ciudad de Lucas do Rio Verde, que vemos ahí en imagen, que desde el 2004 al 2020 tuvo ese crecimiento explosivo que ven ahí, pasando de 15.000 a casi 70.000 habitantes, y con el desarrollo que está ahí en la foto de la derecha, arriba, de todo un polo de generación de biocombustibles con base maíz, muy interesante. Entonces, este es uno de los efectos de este trabajo y de este desarrollo de políticas públicas que tiene Brasil. Obviamente es una muestra, un botón de muestra, pero creo que refleja parte de lo que ha pasado en el interior brasilero. Obviamente que hay oportunidades de mejora, hay todavía temas pendientes, hay temas de pobreza, temas de desigualdad, pero sin lugar a dudas Brasil se ha posicionado como un jugador en la provisión de alimentos y de biocombustibles en el mundo con un peso muy importante. Cuando miramos esto traducido a producción, acá lo interesante no es comparar Argentina y Brasil en volumen, porque claramente Brasil en algunos casos o en la mayoría va a tener mayor volumen que la Argentina, pero lo interesante es comparar las pendientes de la curva. Cuando analizamos a partir del año un poquito más adelante del 2000, que es cuando empezó a funcionar este sistema de tanque de pensamiento agropecuario y frente parlamentario con legisladores defendiendo al agro a pesar de sus ideologías políticas, vemos cómo en lo que es carne, en lo que es leche, en lo que es carne de pollo, carne vacuna, lo que es soja, Brasil ha acelerado su producción de este tipo de commodities. Lo vemos en la uva de mesa, que es un caso que uno diría, bueno, Brasil por un tema de clima no debería ser un factor determinante, y si ven la curva, Argentina viene para abajo y Brasil va levemente para arriba. El caso de maíz sería un caso donde estamos bastante parecidos, porque hemos tenido en Argentina un crecimiento bastante importante en los últimos años. ¿Qué quiero resumir con esto y con la foto anterior de Lucas do Rio Verde? Que las políticas públicas emanadas desde el Congreso de la Nación en Brasil tienen un impacto directo en lo que ocurre después en ese interior productivo. Ellos decidieron posicionar a Brasil como un proveedor número 1 de proteína animal, vegetal y biocombustibles. Y no sé si se acuerdan que hace poco, hace unos 3-4 meses, Jair Bolsonaro dijo que Brasil, creo que el lapso que dijo eran 6 años, va a autoabastecerse de trigo, ¿no? Hoy Brasil es un importador de trigo argentino, con lo cual esa declaración la deberíamos tomar con bastante seriedad, porque definitivamente es algo que ellos van a impulsar para lograr. Ahora es donde, ya cerrando un poco la presentación y abriendo la parte más interesante, que me parece que es el debate y darnos esa charla entre nosotros y las preguntas, sería bueno entender qué está pasando en casa, ¿no? Qué está pasando en nuestro querido país, ¿no? Cuando vemos la institucionalidad agropecuaria o agroindustrial en nuestro país, tenemos un Consejo Agroindustrial que tiene más de 60 entidades, tenemos la mesa de enlace, tenemos CAME, también parte de la Unión Industrial está relacionada a la agroindustria y a la producción de alimentos, pero no tenemos hoy una visión común, ¿no? Tenemos distintas visiones, distintas opiniones, normalmente faltan propuestas, y ahí está el signo pesos medio derretido, que
es algo que representa la falta de financiamiento, ¿no? No estamos acostumbrados a financiar actividades que sean un insumo para la política, un insumo técnico para la política. Entonces, si miramos la fotito del matrimonio o el dibujito ese del matrimonio ahí arriba, yo lo resumiría en un título que tal vez no es muy simpático, pero el agro argentino o la agroindustria argentina está divorciada de la política. Entonces, creo que parte del desafío es, desde ese interior productivo que tenemos, tan dinámico, tan competitivo, empezar a generar un nuevo vínculo con la política. Está bien que cuando vemos imágenes como la de hace 2 semanas en el Congreso, con lo que pasó en diputados con el tema de la ratificación de las autoridades en la sesión preparatoria, y algunos gestos obscenos, peleas, gritos y demás, y la mitad de los diputados no presentándose a dar quórum, esas situaciones a veces desalientan un poco. Pero creo que el espíritu de Antropoceno es traer optimismo, optimismo realista, y acá queríamos contarles un caso que desde Barbechando venimos trabajando bastante fuerte hace ya 2 años más o menos, pero hemos acelerado en el último año, que es empezar a recomponer ese vínculo entre la política y el agro. Es con la política que vamos a salir adelante como país, y específicamente con la visión de largo plazo que tiene que establecer nuestro Congreso de la Nación con esas políticas públicas que tanto anhelamos. Si tomamos nos acordamos de la primera filmina, que fue el avión y la cabeza o la cabina de mando de ese avión en Brasil, es a través del Congreso Nacional donde tenemos que setear el norte junto con la visión de las instituciones. En Barbechando empezamos a trabajar en esta bancada agrobioindustrial, como nos gusta llamarlo nosotros. Entendemos que la parte biológica siempre estuvo presente en el agro, en la agronomía, en la biología, pero la parte bio está ahí por un tema ambiental, principalmente, que es el futuro del agro, es la visión más moderna del agro, y la provisión de los tan famosos servicios ecosistémicos, ¿no? En Barbechando empezamos ya con algunas reuniones con legisladores, ya nos hemos reunido con 25 diputados y senadores de distintos bloques. Acá lo importante es empezar a buscar consensos con todos los partidos políticos. Recordemos que para que una ley se apruebe en el Congreso Nacional necesitamos el 51% de los votos. Y en ese 51% depende de la mayoría que elijamos, si es Frente de Todos o Juntos por el Cambio, solo llegan a un 45%, el resto, hasta llegar al 51%, se conforma con el resto de los partidos políticos. De ahí la importancia de tener un diálogo genuino con todos los actores políticos de nuestro país, y, como decimos en Barbechando, empoderar al Congreso, con obviamente esa mirada provincial, ¿no? En estos encuentros obviamente hay legisladores de todas las provincias, tratando de tener una mirada federal y lo más holística posible. ¿Cuál es el objetivo? Es conectar a la política y la agroindustria, empezar a generar ese lazo, esa confianza, y arrancar con un frente de trabajo, ¿no? Y definitivamente empezar a trabajar en una bancada agroindustrial, o una bancada ruralista argentina, si queremos hacerlo más criollo, donde empecemos a desarrollar, a buscar políticas públicas para el desarrollo del agro con una mirada de bien común para el país, bien, digamos, fiel al estilo del trabajo que hacemos en Barbechando. En esto no estamos solos, claramente. Parte del trabajo empezó a realizarse con las 4 principales cadenas que tiene nuestro país, que es la cadena del maíz, del trigo, de la soja y del girasol, y de a poco empezar sumando socios. Si se acuerdan, el caso de Brasil empezó con la Asociación de Productores de Soja y de Algodón, y después terminaron siendo 48 instituciones que componen este insumo para el Congreso de la Nación de Brasil. Y decía que no estamos solos porque también tenemos el apoyo del presidente del Instituto Pensar Agropecuario de Brasil, que es Nilson Leitão, que está ahí, es el señor de la derecha en la foto. El de la izquierda es Germán Patz, el presidente de Barbechando, donde
nos están ayudando a dar estos primeros pasos de manera sólida, con su experiencia, con su conocimiento, con su arte de la técnica y de la política. Recordemos que acá esas son las dos herramientas que hay que conjugar en todo este trabajo para poder empezar a conformar este frente parlamentario argentino o la bancada agroindustrial. Así que, Javier, yo estoy llegando ya al final de la presentación y me parece que no tenemos más nada. Voy a dejar de compartir, así nos vemos las caras. Creo que de tiempo estamos bastante bien. Y, súper bien y muy agradecido. En esta media hora del último Antropoceno de este año, con Manuel Chiappe, describiendo lo que es la realidad de Brasil y los esbozos que están haciendo en Argentina. Y ahora entramos a la parte más dinámica que tiene Antropoceno, que es el ping-pong de preguntas y respuestas. Para los que no conocen la temática, solamente levantando la mano, vamos a ir dando la palabra en orden. Y vamos a ir comenzando de a poquito a ir preguntando. En primer lugar lo tengo a Alberto Solardo Rego. Alberto. Buenas tardes, Manuel. Me presento, Alberto Solardo Rego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas y una de las sociedades rurales que forman las 9 del norte, y quizá algo has escuchado al respecto. La pregunta mía es, cuando hablaste de instituciones en Brasil, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las 4 instituciones que forman la mesa de enlace, pero sabemos que la representatividad que tienen en cuanto a socios, o sea, la poca cantidad de socios que hay en las instituciones, se habla de que es entre un 8 y 12% nada más del grupo de productores. En las sociedades rurales del interior más o menos nos está pasando lo mismo. Tenemos algunos conflictos en cuanto a lo que pensamos, especialmente estas 9 del norte, con la institución madre que nos representa, inclusive o sea Carvat y Tra. Pero independientemente de esas distintas visiones, la pregunta clara es, ¿cómo llegás a poder tener una representación rural gremial cuando solamente tenés un 8% de afiliados en las instituciones? O sea, me gustaría que me hagas una explicación de cómo es eso en Brasil, ¿no es cierto? ¿Qué peso tienen las instituciones? O sea, ¿qué representatividad tienen de sus afiliados y cuántos afiliados? No sé si fue claro. Clarísimo, clarísimo. La representatividad institucional en Brasil es grande, pero te diría que no es especialmente consolidada en la CNA, ¿no? Donde en la CNA hay más de 2.000 sindicatos o gremios, hay 27 federaciones, también está la Sociedad Rural Brasilera, que es bastante representativa. El número exacto no lo tengo de productores, pero te diría que hay, al margen del aspecto institucional y esa representatividad, me parece que hay una forma distinta de ver a la política, ¿no? Allá el productor ve a la política como un medio para mejorar su negocio, para mejorar el país y para desarrollar nuevos mercados y nuevas expectativas. Creo que acá digamos, la principal debilidad que tenemos como dentro de los 250.000 productores más o menos que tenemos censados en el país es creer y entender la política. Creo que un ejercicio interesante, Alberto, es en cualquier reunión gremial que tengamos, ¿no? La que tengan ustedes en Rojas o en alguna de la sociedad rural, de Coninagro, lo que sea, donde haya 100, 200, 300 productores, me parece interesante hacer el ejercicio de preguntarles cuántos de ustedes han interactuado en el último mes o últimos 2 meses con el Consejo Deliberante, el Intendente del Pueblo, la Junta de Gobierno, en el caso de Entre Ríos que tenemos Junta de Gobierno, el Congreso Provincial. ¿Cuántos de ustedes tienen idea de lo que está pasando en las legislaturas, la legislatura bonaerense, la unicameral en Córdoba, la unicameral en Mendoza? Y nos vamos a sorprender de la cantidad de productores que van a levantar la mano. Me animaría a decirte que si el 10% la levanta,
somos afortunados. El punto es, si no empezamos como productores a creer en la política y a creer en nuestras instituciones políticas como un medio para mejorar nuestro negocio, mejorar el país, difícilmente podamos revertir esta situación, ¿no? Parte como decía antes, el trabajo de Brasil fue empezar de a poco y con pasos concretos. Primero eran 2 instituciones aisladas, pero finalmente terminaron siendo 48. Y lo más llamativo es que esto no empezó hace 50 años, empezó hace en el 2000, pasadito de los 2010, ponele. Entonces no lleva más de 10, 15 años de trabajo y los logros se ven reflejados en cómo hoy le va a Brasil. Entonces creo que el mensaje es empoderar a la política, empoderar a desde el nivel más cercano que tengamos, no necesariamente el Congreso Nacional, para poder lograr eso. Y obviamente también empoderar a nuestras instituciones, ¿no? Si uno pertenece a una gremial o a una institución técnica, tenemos que empezar a mirar a la política con otros ojos. Y no necesariamente involucrarnos partidariamente con un color u otro, pero si no entendemos que desde la política vamos a solucionar los problemas del país, creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad en este momento de nuestra Argentina. Perfecto. La próxima intervención con Alberto Weiner. Alberto. Bueno, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Mi nombre es Alberto Weiner, soy productor agropecuario, ingeniero agrónomo, miembro CREA y miembro PRESID de San Miguel del Monte. Yo te diría claramente, cuando decís que los productores tienen que cambiar su mirada sobre la política, es claro que la política tiene que cambiar su mirada sobre los productores. Cuando hablo de la política, hablo de la mayoría. Y la urbanidad tiene que cambiar su mirada sobre el sector agropecuario. Eso es responsabilidad nuestra, que no supimos mostrarnos. Pero esa es la realidad. Ahora, no hay otro camino, coincido absolutamente. Ahora va la pregunta, que primero cambiar la imagen del productor en la urbanidad y en la política, y después integrarse a la política y tener más fuerza, porque si no es imposible. Ahora, cuando vos dijiste que Brasil estaba a punto o cerca de autoabastecerse de trigo, el crecimiento de Brasil sabemos que es impresionante en lo que es producción de carne, bovina, aviar, se convierte en un productor en volumen por excelencia, pero ese fenómeno se da también en países de África. Hay cantidad de productores argentinos que están colaborando en proyectos productivos en África. En Angola tengo un amigo que está viajando cada 2 meses, tengo gente conocida en Mozambique. O sea, África está con un potencial de desarrollo enorme, y ese mismo fenómeno se da en Sudamérica. No hablemos del desarrollo de Colombia y de Perú, de Chile también. O sea, el tema está que nosotros, si no crecemos en serio, los países van a empezar a desplazarnos de los mercados. Probablemente sigamos siendo protagonistas por las características ecológicas que tenemos. Pero ¿cuál es el peligro? Que a Argentina le queden solamente nichos de productos de alta calidad, diferenciados por su producción amigable con el medio ambiente, y quedemos fuera de los mercados que no hacen eso. El riesgo, Alberto, es muy grande, ¿no? Y perdón que tome siempre como referencia a Brasil, pero ellos el otro día planteaban en una reunión, nuestra competencia no está acá adentro, sino que está afuera, ¿no? Nosotros competimos contra otros países por los mercados, ¿no? Y ahí obviamente que el diferencial ambiental, el diferencial de buscar distintas formas de valor agregado, además del que ya le estamos dando, juegan un papel preponderante. Pero creo que el camino empieza también por empoderar a nuestra política. Y yo soy muy optimista en ese camino, porque cuando uno está cerca del político y le va marcando la cancha en el buen sentido, ¿no? Con información técnica, por ejemplo, hace poco hicimos una jornada informativa en el Congreso con GPS, que es el Grupo de Países Productores del Sur, donde mostraron la geopolítica de los alimentos y
digamos, el escenario que ellos ven de acá 20, 30 años. Entonces, los legisladores cuando ven esa información, empiezan a mirar de otra manera. Entonces, parte de nuestro rol como sociedad, como instituciones, en este caso del agro, es empezar a levantar el nivel empoderando a esos legisladores. Tenemos que pensar que un legislador, y hablo específicamente del Congreso Nacional porque es lo que más conocemos en Barbechando, tiene que legislar de minería, de petróleo, de impuestos, de salud y además de muchas cosas más, de agro. Entonces, cuanto mayor sea la información que le acerquemos y el conocimiento que le podemos dar para tomar mejores decisiones, creo que va a estar en mejores condiciones para generar políticas públicas de calidad. El problema es que, ¿qué le pasa hoy a un legislador? Recibe, vamos a poner ejemplos varios, para que nadie se enoje. Un día recibe, no sé si está Tilio todavía, pero le habrá pasado. Un día recibe a la mañana a la mesa de enlace, otro día recibe al Consejo Agroindustrial, otro día a los productores de cítricos, al otro día a los productores de papa y finalmente a un grupo que está interesado en la agricultura familiar. El legislador con toda esa información termina, digamos, sin una visión común. A nosotros nos lo dijo Emilio Monzó hace poco en una reunión que fuimos a verlo a él. Nos dijo, me gusta lo que hacen, me gusta que se reúnan conmigo, me gusta que me den información, pero vengan con una visión única o con una visión común. Y sobre eso empecemos a trabajar. Porque si me vienen a ver de a 10, es muy difícil poder prosperar. Entonces, te diría que el camino es empoderar a nuestros políticos y mostrarles el camino que necesitamos como país. Tal vez por ahí, si empezamos trabajando en esa línea, creo que podamos ver la luz al final del túnel. Un ejemplo muy cortito de cómo está cambiando esa tendencia. Acuérdense, en diciembre del año pasado, justo hace un año, era 22, 23 de diciembre, se votaba un aumento de bienes personales en el Congreso, además de varios impuestos más. La votación la perdió Juntos por el Cambio por 3 votos. Una legisladora que estaba con COVID, otro legislador que estaba en el casamiento del hijo en Alemania, si no me equivoco, y la tercera, que era una legisladora de Córdoba, que estaba en Disney. A los 20 minutos de que se perdió esa votación y terminó con un aumento, en este caso, de bienes personales y algunas cosas más, toda la sociedad y todos los medios ya sabían dónde estaban esos 3 legisladores que no habían podido ir a votar. Entonces, sacando de lo que vino después, que en muchos casos hubo scratches y demás, con los que yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que esa señal la tenemos que tomar como algo positivo, porque como ciudadanos estamos mirando de una manera distinta a lo que están haciendo nuestros representantes en la política, y eso genera un efecto muy positivo a la hora de tomar decisiones en pos del bien común del país. Perfecto. Le damos paso a Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. Bueno, aquí desde Merlo, en la frontera entre la ciudad y La Pampa, no pongo imagen porque la señal es pésima. Felicito a Antropoceno, a Barbechando, a Manuel, celebro este debate. Quisiera hacer una reflexión. Hacia la década del 30, Brasil tuvo una columna militar llamada la columna Prestes, que recorrió desde Río Grande do Sul hasta Pernambuco, creo. Era una rebelión de izquierda, marxista. Nosotros teníamos un golpe fascista del general Uriburu. Brasil tuvo un Perón, se llamó Getúlio Vargas, y tuvo un sucesor que fue João Goulart. Si bien ocurrieron hace 70 años como nuestro peronismo, ya nadie se acuerda quiénes son. En Brasil no existe algo equivalente al peronismo. Brasil tuvo un presidente sindicalista que es Lula, pero en fin, comparado con Moyano o con Lorenzo Miguel o con Rucci, no tiene nada que ver. Y Brasil tiene un federalismo que se parece al norteamericano. Por eso Brasil tiene una figura política que es Bolsonaro, que se parece a Netanyahu o se parece a Orbán o se parece a Trump, no se parece en nada. Quisiera comentar una anécdota. Cuando el debate de la 125, el agro estuvo muy movilizado en tiempos de la 125 y derrotamos al kirchnerismo en aquella gesta heroica.
En la plaza del Congreso, de un lado estaba el agro y del otro lado estaba todo el antiagro, ¿verdad? Todo lo que siguen rebuznando en contra de la transgenia, del glifosato, de la 4x4. Pero había dos grupos de izquierda que estaban del lado del agro. Uno era la corriente clasista y combativa y el otro era Vilma Ripoll y Mario Cafiero, el hermano del actual canciller. Un buen día, Grobo Copatel y Carlos March me invitan a la casa de Alderete y ahí nos encontramos con la plana mayor del Partido Comunista Revolucionario. La charla fue desopilante y les preguntamos, ¿ustedes están en contra del agro? No, nosotros somos marxistas, nosotros estamos a favor del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué opinan del glifosato? ¿Y si permite desarrollar la producción y de la transgenia? Voy a la pregunta. La Argentina tiene una insuficiencia de marxismo, sustituida por el peronismo, que es un izquierdismo trucho. Es un movimiento que se jacta de ser izquierdista y es ultraconservador. Reflexionamos un poquito sobre esto. No nos podemos equiparar a Brasil, a Chile, ni Uruguay, ni a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos tiene un izquierdismo trucho como el peronismo. Todos tienen izquierdismos en serio, que son marxistas. Perdonen el exceso, abrazo. Muy bien. Fue la palabra de Mariano Vinograd. Manuel, ¿tienes un comentario? Me gustaría la opinión de Manuel, no quisiera quedarme con un monólogo, perdón. Mariano, yo creo que, tomando la génesis de Barrechando, que es mirar al Congreso de la Nación, y volviendo a ese ejemplo del avión y la nariz del avión, que es donde está la parte más importante del avión, creo que la clave está en el Congreso de la Nación. Al margen de la figura presidencialista que esté en el momento, un ejecutivo está para administrar una coyuntura. Creo que como argentinos hemos mirado o le hemos dado la espalda al Congreso de la Nación y lo que pasa ahí adentro. Eso también ha generado un efecto, que es que la mayoría de las leyes que se sancionan en el Congreso son o para aumentar impuestos, o para declarar el Día Nacional del Mate o del Águila Arpía, con lo cual no estamos hablando de la finalidad para la cual está generada el Congreso de la Nación. Entonces, te diría que la salida a este laberinto pasa por ahí, y te lo complemento con una anécdota, y sin buscar comparativas de modelos brasileros o chilenos o el que sea, sino en la mirada de foco y de empoderamiento en la política en sí, como un medio para lograr esos objetivos. Cuando le preguntamos en pleno balotaje brasilero al presidente del Instituto Pensar Agropecuario, que fue 2 veces alcalde de Sinop, que es una de las ciudades que está en Mato Grosso, que es la capital de la soja, además fue diputado y hoy es el representante de la CNA y presidente del Instituto Pensar Agropecuaria. Estaba justo a pleno el balotaje en Brasil y le preguntamos, ¿quién querés que gane, Bolsonaro o Lula? Y él me dice, da lo mismo que gane Bolsonaro o Lula, claramente con 2 estilos muy distintos, porque pase lo que pase, la dirección o el rumbo del gobierno no va a cambiar mucho. Entonces, creo que si empezamos a trabajar mucho más de cerca con el Congreso de la Nación y fortaleciendo la institucionalidad, creo que podemos lograr mejores resultados. La realidad nuestra es la realidad nuestra y tenemos que hacernos cargo y mirar para adelante para poder salir de este laberinto que como siempre estamos mordiéndonos la cola, pero bueno, creo que parte de la respuesta está por ahí, y si alguien en el grupo quiere comentar algo más, bienvenido, porque no tengo todas las respuestas. Yo le agradezco, me parece muy satisfactoria, me satisface la respuesta, muchas gracias. Muy bien. Pedro Viñó se sumó a la reunión también. Pedrito, y tenés la palabra. Gracias, disculpen que no abro la cámara, estoy parecido a Mariano. Yo sumo que también es importante buscar cuerpo y fuerza con otros ámbitos de la economía que tienen intereses parecidos. De hecho, en las próximas semanas nos vamos a juntar con algunos representantes de lo que es
la minería, el turismo, la economía del conocimiento, en definitiva los ámbitos de nuestra economía que pueden traer desarrollo en serio. Y seguramente ahí también hay campo fértil para trabajar y adaptándonos, por supuesto, a nuestra idiosincrasia. Pero el espejo de Brasil y lo que está haciendo Barbechando me parece que es un camino muy interesante. No lo pude escuchar a Manu al principio, pero me imagino que habrá hablado también de esta intención que tiene la bancada ruralista y el Instituto Pensar Agropecuario de Brasil de ir fuera de sus fronteras y armar un bloque regional. Y eso me parece que también en un mundo que también está bastante, bueno, obviamente globalizado ya hace mucho tiempo, hablar de un bloque regional es más que interesante. Así que yo aplaudo todo lo que hace Barbechando y estamos al pie del cañón. Era esa reflexión. Gracias. Gracias, Pedro. Le damos la palabra entonces a Juan Carlos Basso. Juan Carlos. Sí, yo voy a hablar un poco en condición de asistente y también de integrante de Barbechando. Hay un par de cosas que me parece que sería bueno agregar a lo que señaló Manuel. La vez pasada, en una de esas reuniones que él mostraba con los legisladores y teniendo del otro lado, a través del Zoom, al presidente del Instituto Pensar Agro, le preguntamos cuáles habían sido algunos de los logros que pudieran señalar. Él dijo, y tenemos logros todos los años tenemos proyectos de suspensión de exportaciones y proyectos de derechos de exportación. O sea, habas se cuecen en todos lados. O sea que ellos logran ese tipo de cosas porque están trabajando en eso. Y una de las cosas que me parece que es muy importante señalar es que es necesario, como decía Manuel, estar muy cerca de los legisladores para conocer su mundo, su folclore, sus necesidades y las situaciones en las que están. Nosotros hemos llegado a la conclusión que hay como dos etapas en el desarrollo legislativo. Hay una etapa técnica y hay una etapa política. La etapa técnica, que a veces es cuando ni siquiera está hecho el proyecto de ley, es una etapa en la cual se pueden discutir más kilos, menos kilos, más gramos, menos gramos, más centímetros, menos centímetros. Después eso se transforma finalmente en posiciones políticas y ya es la camiseta de River o Boca. Si uno no está desde el momento muy temprano, cuando se empiezan a debatir esos temas, es muy difícil poder después tener alguna incidencia. Ahora, y acá quiero resumir el corolario de todo eso. ¿Cómo se hace para estar presente permanentemente? ¿Cómo se hace para poder hacer simulación de impacto de los proyectos? ¿Cómo se hace? Todo eso se hace no solo con ganas, sino con plata. Todas esas cosas cuestan. Nosotros en Barbechando todos ponemos una cuota y con eso hemos ido consiguiendo tener un staff que hoy en día está haciendo realmente cuestiones muy significativas, como haber estado hasta las 6 de la mañana cuando se votaron la vez pasada las delegaciones de facultades, siguiendo a los legisladores uno por uno. Todo ese tipo de cosas, entonces, no es solamente una cuestión de ganas, es una cuestión de ganas, pero también es necesaria una cuestión de plata. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo que no estamos hablando de una actividad que se caracterice por no invertir. Hace unos años la mesa de enlace le pagaba a CREA para que calculara cuánto se invertía por año en todo lo que tenía que ver con el agro. Eran cantidades realmente astronómicas. Bueno, hoy en día lo que pensamos es que tiene que convencerse toda la producción agrobioindustrial que así como está dispuesta a regenerar una sembradora, a conseguir los mejores fertilizantes, etcétera, hay que dedicar plata a la política. En el mejor sentido, por supuesto. Gracias. Gracias por tu intervención, Juan Carlos. Javier, si querés hago dos comentarios muy breves con lo de Juan Carlos y con lo de Pedro. Dale. Reforzando totalmente que en nuestras empresas agropecuarias, en el flujo de caja o en el presupuesto anual que hacemos, así como tenemos reparación de alambrados, los sueldos del personal, reparación de tractores, combustibles y todos los rubros que ya conocemos, tenemos que tener una línea en ese presupuesto que sea incidencia política de la mejor forma que nos guste y de la mejor forma que nos sintamos más seguros de que va a llegar a buen puerto. Si no empezamos a tomar esa línea, digamos, como una parte importante del futuro de nuestro negocio, va a pasar lo que viene pasando hace un tiempo, que es nuestras empresas agropecuarias valen cada vez menos.
sacando el valor de la tierra, que es lo que ha subido, la empresa en sí vale cada vez menos. El Instituto Pensar Agropecuario tiene un presupuesto de $150.000 por mes, con lo cual les da un poder de fuego y un poder de poder generar propuestas y análisis técnicos y mediciones de impacto, que es lo que termina dando vuelta una opinión o una ideología con el fundamento del impacto que puede tener, por ejemplo, ese proyecto de ley. Eso por un lado, y yendo al comentario de Pedro, creo que es fundamental empezar a trabajar con otros sectores, con otras áreas de la economía de nuestro país. Un ejemplo que nos tocó hace poquito, que fue, por lo menos en mi caso, una primera experiencia, fue en el tratamiento de la ley de humedales. Hubo un gran alboroto por la ley de humedales, con una postura un poquito más restrictiva hacia la producción y posturas distintas. En ese caso unimos fuerzas, todas las instituciones del agro, las instituciones de la minería a través de la Cámara de Empresarios Mineros, la Unión Industrial, el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible, y seguramente me queda alguno más perdido por ahí, donde nos pusimos de acuerdo en una visión técnica, en una medición del impacto que podría generar este proyecto de ley restrictivo para el agro, y fundamentado con el INTA, que también es otra institución muy relevante en nuestro país, entendiendo qué implica una ley de humedales en superficie, donde ellos hicieron un mapa bastante exhaustivo de lo que representaba. Entonces, nosotros íbamos viendo en el transcurso de esa reunión que fue en la Comisión de Agricultura, cuando se iban exponiendo los argumentos de los mineros, de la mesa de enlace, del Consejo Agroindustrial, de Barbechando, los legisladores más duros que estaban empujando este proyecto de ley ya se levantaban y se iban, porque sabían que el proceso estaba perdido, porque había suficiente argumentación técnica como para mostrar que no era un capricho, que no era una ideología, sino que ese proyecto de ley, tal y cual estaba escrito, iba a generar un impacto no solo al agro, sino al país y al desarrollo federal en general. Entonces, reforzando lo que dice Pedro, tenemos que, además de aprender a trabajar con la política, aprender a trabajar en equipo con otras industrias, porque realmente son todas muy necesarias para el desarrollo de nuestro país. Manuel, normalmente yo coincido también con muchos de ustedes donde el poder legislativo es el gran motor y es el que le da transversalidad, continuidad en distintos ciclos políticos. Las leyes que llegan al Congreso son muy buenas generalmente, tienen mucho peso y han tenido, y yo lo he vivido por adentro, leyes de mucha importancia que en su momento no tuvieron viabilidad o acción porque no se generó consenso, porque no hubo paso, porque del Ejecutivo muchas veces no venía líneas para trabajar. ¿Cómo se puede hacer para dejar esos mecanismos que realmente traban? Porque las ideas están, los proyectos están, para que puedan tomar presencia en cada comisión, desarrollarse y exponerse, y no tener que estar esperando siempre a ver qué me lo diga este o coincido con el otro. ¿Cómo ves para empujar esa parte que me parece que es físicamente algo que lo pone duro al Congreso y no lo deja avanzar? Te diría, Javier, que por lo menos a priori me vienen a la cabeza dos líneas de trabajo. La primera es poner el país por delante. Si como decisores políticos, decisores institucionales, como empresarios, además o al margen de cuidar mi metro cuadrado, mi partido, mi propiedad, mi fábrica o lo que sea, tengo una visión más holística de lo que está pasando en nuestro país, creo que vamos a ser mucho más efectivos en ese camino, ¿no? Y especialmente en la política, dejar de pensar en que si me pongo de acuerdo con vos, que sos de otro partido político, te estoy mostrando una debilidad y eso me debilita a mí para la próxima elección. Creo que en eso, en Barbechando, siempre hablamos de empoderar al Congreso de la Nación o empoderar a la política, ¿no? Que ellos están ahí para un rol mucho más grande que ser un paso dentro de los próximos 2 o 4 años para saltar al Ejecutivo como gobernador, presidente o ministro, sino que tiene una responsabilidad muy grande de setear el norte que queremos que nuestro país tenga, ¿no? Entonces, te diría que por un lado eso,
y por otro lado lo voy a linkear con un proyecto de ley que presentó hace poco tiempo, creo que fue Silvia Lospenato, donde ella en el proyecto de ley establece que todo proyecto de ley que se presente en el Congreso de la Nación tenga una medición de impacto. Cuando yo te digo esto, y me imagino que muchos de los que están acá que son empresarios o hacen presupuesto, flujo de caja y demás, pensaríamos que todos los proyectos de ley tienen una medición de impacto, de cuántas personas va a beneficiar, en cuánto los va a beneficiar, o al país, o a las instituciones, o a la salud, o a lo que estemos hablando, qué costo va a tener para el país, qué costo fiscal, y bueno, y cómo eso se va a compensar. Tenemos muy pocos proyectos que miden el impacto fiscal, por lo pronto, que es el más básico, de lo que lo que está escrito ahí va a generar. Entonces, me parece que si nosotros mostramos el impacto que va a tener con números, con modelos, con estimaciones serias, creo que de esa forma podemos de vuelta bajar la barrera ideológica y empezar a hablar en el plano técnico del beneficio que esto presenta para el objetivo anterior que te comenté, que es pensar por el bien del país. Entonces, tal vez que con esos dos pilares iniciales la situación cambie significativamente y empecemos a pensar en algo más grande que nuestro propio partido, que nuestra propia institución o que nuestro propio metro cuadrado, sino cómo realmente podemos impactar para generar un desarrollo sostenible para nuestro país y para todos los argentinos. Las condiciones están, hoy tenemos la industria de la minería, la industria del petróleo, la pesca, el agro, ni hablar, que estamos a un 40% de capacidad, en algunos casos 20% de capacidad, entonces tenemos todas las oportunidades por delante para poder ser números uno en el mundo, y creo que es, de vuelta, empezando a generar de vuelta ese vínculo con la política y empoderando a la política. Excelente. ¿Alguna pregunta en la sala para Manuel? Mientras tanto, Manuel, aprovecho y te voy tirando algunos temitas. Estamos cerrando un ciclo legislativo. El año que viene va a ser un año muy activo. ¿Cómo visualizás que va a ser este año en un año electoral, sabiendo que siempre los años impares el Congreso está un poquito más cauteloso en sus ejecuciones? Sí, te diría que si seguimos la tendencia natural, el 2023 va a ser un año paralizado, donde el Congreso va a estar paralizado por las elecciones, y especialmente que ya sabemos que varias provincias van a adelantar, o ya han decidido que van a adelantar sus elecciones provinciales, con lo cual vamos a vivir en una eterna campaña durante todo el 2023. En Barbechando somos optimistas y vemos cada año como una oportunidad. Si miramos este año 2022 que está terminando, que son los años donde naturalmente el Congreso está más activo, hemos tenido un Congreso donde no ha tenido mucha actividad, ha habido poco consenso, mucha traba, y la calidad legislativa ha sido bastante pobre. Entonces, parte del trabajo para dar vuelta a esa realidad parte también desde la sociedad civil, ¿no? De empezar a exigirle a ese Congreso que, por más que sea un año eleccionario, que empecemos a trabajar en tratar de bajar la pobreza, tratar de generar oportunidades para el país, cerrar la llave para que los chicos no se sigan yendo de nuestro país, sino que se queden acá en la Argentina, y empezar a generar ese desarrollo federal que está tan reprimido hace bastantes años, y poder dar rienda suelta a ese crecimiento. Creo que la limitante está en nuestra cabeza y nuestras intenciones. Si tenemos la vocación de que sea un año donde el Congreso trabaje, donde empecemos a mostrar lo que se hace y lo que no se hace, empoderando a esos legisladores que están ahí para cumplir una función, creo que la situación puede cambiar, por más de que sea un año de elecciones, y si se da la tendencia, seguramente tengamos un Congreso paralizado. De nosotros depende que eso no ocurra. Muy bien. Vamos a empezar a ir cerrando el ciclo de preguntas
Y vamos a darle paso a las 2 o 3 últimas preguntas. Lo tengo a Jorge Guillermo Larreta. Jorgito, te escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto, Manuel, muy buena la exposición, felicitaciones. Mi pregunta en realidad es una duda, ¿no es cierto? Puesto que hace 10 días aproximadamente en este grupo estuvo Andrés Malamud, y es un poco un gurú de la política, excelente persona, muy buena la exposición, pero cuando él hablaba del futuro se olvidó un poco del agro, y no me acuerdo si fue Mariano, alguien le preguntó, le dijo, pero ¿no te olvidaste del agro? No, dijo él, el agro se maneja por sí mismo, lo único que hay que hacer es sacarle el pie de encima. ¿Vos creés que con esto que vos estás proponiendo, con Barbechando, podríamos llegar a pensar en que dejen de esquilmar al campo para hacer tantas otras cosas, ¿no es cierto? Porque es impresionante lo que nos sacan. ¿Vos creés que solamente con penetrar ahí vamos a poder lograr algo? Jorge, gracias por tu pregunta. Te diría que es un conjunto de situaciones que tenemos que generar para que se dé vuelta la tortilla, ¿no? Como escuché alguna vez alguno, en el agro somos dadores de sangre cereales para el Estado, ¿no? Siempre tenemos sangre y siempre nos la sacan, pero yo tengo una postura basada en la psicología, que es el locus de control externo o el locus de control interno. Normalmente los argentinos siempre le echamos la culpa a los demás de nuestros problemas. Creo que en este caso la responsabilidad está en nosotros, de dejar de ser dadores de sangre cereales. Y mirando las experiencias que hemos tenido para atrás, no necesariamente cortando un puente o haciendo un paro o un tractorazo los problemas se solucionan. Tal vez tenemos que pensar en cambiar la estrategia. Desde Barbechando nos especializamos en el Congreso de la Nación, pero estoy absolutamente convencido de que si el mismo trabajo que hacemos con Barbechando y con otras instituciones con las que también trabajamos en red, gremiales, técnicas, Consejo Industrial y demás, empezamos a incidir en todos los ámbitos que hablamos durante la reunión, Consejo Deliberante, Junta de Gobierno, Legislatura Provincial, Ejecutivo Provincial y Ejecutivo Nacional, estoy absolutamente convencido, Jorge, que vamos a dar vuelta a la situación. Necesitamos convencernos del poder que tenemos reprimido adentro del agro, del sector agropecuario en nuestro país, y empezar a hacerlo valer. Obviamente que nada es gratis y nadie cede poder gratuitamente en este país y en el mundo, pero tenemos que empezar nosotros a trabajar en esa línea. El modelo de Brasil es un modelo exitoso, no tenemos por qué seguirlo al pie de la letra, pero si tenemos una visión, dejamos nuestros egos de lado, empezamos a trabajar en conjunto, tirando todos para el mismo lado, y financiamos todos esos esfuerzos para tener a los mejores profesionales que hay en la Argentina, para generar políticas públicas, para llevarle planes a los legisladores, a los gobernadores, a los futuros presidentes, estoy absolutamente convencido que vamos a dar vuelta a esta situación. Porque hasta el momento nunca lo hemos intentado de esta manera, y hay otros países donde sí lo han hecho, que sí han tenido resultados. Y en las pocas situaciones que Barbechando viene trabajando ya en el último tiempo, nosotros usamos una frase que dice nuestro presidente, que es: participar genera resultados. Estoy absolutamente convencido de que si participamos y nos involucramos de una manera proactiva, propositiva y profesional, vamos a generar los resultados que buscamos. Así que no hay que aflojarle, y el partido está en la mitad de tiempo. Ahora hay que empezar a jugar el segundo tiempo de partido. Hay tiempo. Muchas gracias, muy amable, Manuel. Adolfo Storni, ahí vi que levantaste la manito, no sé si querés participar con alguna pregunta, te damos unos segunditos. Adolfo Storni. Bueno, si no, no hay ningún problema. A ver, Adolfo. Ahí estoy. Dale. No, la verdad que me encanta el optimismo, Manuel, el optimismo que tenés me encanta. Yo me dediqué 32 años a la agroindustria, a los alimentos,
y no siento que haya sumado, todas mis participaciones fueron para atrás, así que estoy muy desilusionado de la dirigencia agropecuaria, agroindustrial, de las instituciones, muchas usadas por la política o para mantener cierto status quo. O sea, me encanta escuchar lo que escuché hoy. Soy muy escéptico, no veo los que pueden ser alternativa cambiando el modelo, veo con los mismos vicios en cómo se financian, en cómo gastan los recursos, cómo se eligen entre ellos, cómo negocian. O sea, veo males que son comunes, que todo el mundo los tiene, y bueno, me parece que lo que están haciendo es como una gotita, tratando de sumar, aportar, pero bueno, la experiencia internacional demuestra que se puede hacer, así que felicitaciones y sigan ese camino. Yo muy desilusionado y muy golpeado por mis últimos 32 años, que siento que estuve en el país equivocado, pero bueno, los que todavía creen que es posible, adelante. Gracias. Muy bien, Adolfo. ¿Está bien? Sí, Mariano, ¿Está bien? dale. Está en el auditorio Germán Paz, es el presidente de Barbechando. Le pedimos que nos diga algo, creo que debe estar por ahí. Es productor de caballos en Tapalqué y de cerdos en Marcos Paz. Seguramente nos puede decir algo. Encima es productor agropecuario en el conurbano. Está acá cerca mío. Espero que tenga señal. En Merlo no hay señal, pero por ahí en Marcos Paz sí, que es un poco más afuera. A ver, le damos la oportunidad a Germán Paz si quiere participar. Esto es libre. Ahí lo veo que prendió su cámara. Buenas tardes, gente. Gracias. Estoy en el campo, en Tapalqué, me voy a correr a ver si me ven mejor. Un poquito transpirado porque hace un poco de calor afuera, pero bueno, buenísima la charla. Muchas gracias por invitarnos institucionalmente a participar. Ahí lo escuchaba Storni. Tené fe, si hacemos las cosas distintas, vamos a generar cosas distintas. Desde Barbechando podemos decir que la participación nos ha generado muy buenos resultados. Hoy estamos en este proceso de generar acciones distintas, como les contaba Manu. Hay también, como bien expresó Manu, la falta de participación, pero no de participación, porque Storni marcaba que él estuvo 32 años. Yo tengo 10, 12 años de gremiales y la verdad que fui presidente de la Rural de Tapalqué, estuve en varias instituciones y he tenido una desilusión continua por los egos, por la falta de mirada estratégica, por la falta de proyección en los años, y yo creo que eso está cambiando, así como el Congreso está cambiando, porque nosotros recorremos el Congreso hace muchos años. Yo hace 15 años que estoy en el Congreso trabajando con un montón de gente que vimos que el Congreso era la salida, porque el Congreso es donde se definen las políticas públicas, es quien nos tiene que dar las reglas de juego de los próximos 30 años. Hace 15 años el Congreso era uno, en donde todos los diputados o senadores, o la gran mayoría de diputados y senadores, llegaban al Congreso como premio a la militancia y no entendían cómo funcionaba el Congreso, qué había que hacer el Congreso y para qué estaba el Congreso. Hoy es distinto, hoy tenemos un volumen de diputados y senadores perfectamente informados, con una capacidad técnica y una preparación también muy distinta, donde se pueden profundizar los temas, donde se puede hablar, y estoy hablando de todos los partidos políticos, porque hay diputados y senadores de todos los partidos políticos que hoy están absolutamente convencidos de que hay que hacer las cosas de forma distinta. ¿Qué es lo que nosotros les estamos proponiendo? No le decimos que hay que hacer las cosas bien, porque si le dijésemos que hay que hacer las cosas bien, se van a ofender los que creen que las hicieron mal. Hay que hacerlas distintas. Para no tener gente en contra, les decimos que hay que hacer las cosas distintas. Y les mostramos
¿dónde estaría la Argentina hoy? ¿Y dónde están los países hoy que hicieron las cosas distintas? Un ejemplo es Brasil. Ahí quedó la palabra Brasil y se quedó en el aire, así que... Si Javier, emociono que demos eso por cierre, hacer las cosas distintas. El discurso de Germán es muy bueno. El escepticismo de Storni y el, no diría optimismo, sino la propuesta resiliente de Barbechando, creo que da para cerrar este año. Estamos mal, pero tenemos que cambiar. Buenísimo, entonces, si coinciden ustedes, le damos a Manuel unas últimas palabras y cerramos esta reunión. Manuel. Javier y a todos los que están en la sala, simplemente agradecerles por la atención, por el tiempo, y pedirles, como decía Germán, no perdamos las esperanzas. En nosotros está la fuerza y el poder para poder cambiar las cosas. Miremos países que lo han hecho, miremos ciudades que lo han hecho, miremos pueblos que lo han hecho, y no perdamos las esperanzas. Es realmente triste ver cómo los jóvenes se van del país, y más con todas las oportunidades vírgenes que todavía tenemos en nuestro país. Así que no aflojemos, como dice Pedrito Viñó, ahí están todos invitados a sumarse a Barbechando. Realmente le ponemos mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho corazón al trabajo que hacemos, y también mucho profesionalismo, que es tal vez lo que más falta le hace a la institucionalidad agropecuaria, trabajar con profesionalismo. Así que gracias de nuevo, Javier, y a disposición para lo que puedan necesitar de Barbechando. Con mucho gusto vamos a estar a la mano. Muy bien. Punto final para esta reunión. Como siempre, un fuerte aplauso para nuestro invitado, que estuvo 10 puntos. Bravo, Manuel, bravo. Y a todos ustedes. Espectacular. Felicitaciones a Barbechando. Gracias. Así es como tenemos que trabajar. A todos ustedes, decirles que nos encontraremos en este mismo ámbito en breve o en la próxima temporada, y ha sido un gusto ver en este ciclo tantas figuras destacadas y tanto nivel intelectual y tanto compromiso por poder participar aquí en Antropoceno. Nos vemos en breve. Saludos grandes para todos y un abrazo fuerte.